Ella no es una nieta de verdad, murmuró mi papá, lo suficientemente alto como para que toda la mesa lo oyera. Mi hija bajó su plato. Todos siguieron comiendo. Mi esposo dio un sorbo lento a su bebida, golpeó suavemente su vaso y dijo esto. El silencio en la habitación fue total. Esa noche, las vidas de mis padres comenzaron a cambiar irrevocablemente. Me llamo Amanda. Tengo 33 años. Y si hay una cosa que he aprendido este último año, es que a veces, las personas que se supone que más te deben amar, son las que están más dispuestas a lastimar a tu hijo. Lily no es mía biológicamente. Es la hija de mi esposo, Derek, de una relación anterior. Su madre se fue cuando ella tenía apenas 2 años, y yo conocí a Derek cuando ella tenía 3. Ella no me llama mamá, no porque yo no quiera, sino porque simplemente no lo ha decidido todavía. No la presiono. Todo lo que sé es que, cuando se queda dormida sobre mi pecho después de una pesadilla, o me pide que le trence el cabello como a las niñas del preescolar, me siento más madre que cualquier otra cosa que haya sentido en mi vida. Pero nada de eso le importa a mis padres. El día de Acción de Gracias siempre era un espectáculo en su casa. La mesa perfecta, la comida perfecta, el tipo de festividad que verías en alguna película vieja donde nadie tiene problemas reales. Todos estábamos invitados, por supuesto, yo, Derek, Lily. Pero desde el momento en que entramos, lo sentí. Esa tensión que ya ni se molestaban en ocultar. Mi papá abrió la puerta, vio a Lily sosteniendo la mano de Derek, y apenas se movió para dejarnos pasar. Asintió, ofreció una sonrisa rígida, como si le estuviera abriendo la puerta a un vendedor. Adentro, mi mamá ya iba por la mitad de una botella de vino, con lápiz labial en el borde de la copa, usando perlas como si estuviera audicionando para un papel que no existía. Todavía no puedo creer que te casaste con un hombre con una hija, dijo, sirviéndose más vino sin levantar la vista. Como si fuera una broma. Como si no fuera algo que ya había dicho una docena de veces. Mantuve la boca cerrada. Siempre lo hacía. Seguía pensando que si demostraba que Lily era lo suficientemente dulce, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente tranquila, eventualmente lo verían. Pero ellos no querían ver. La cena fue tensa como todos los años, pero Lily se portó muy bien, sentada a mi lado con su pequeña servilleta de tela doblada en su regazo, susurrando gracias cuando Derek le pasó el puré de papas. Y entonces, justo después de que empezamos a comer, mi papá lo hizo. Levantó su vino, miró directamente a Derek y lo murmuró, ella no es una nieta de verdad, lo suficientemente alto como para que todos escucharan. Lily lo oyó. No preguntó qué significaba. Simplemente dejó de masticar, bajó su tenedor al plato y se quedó quieta. Nadie dijo nada. Ni mi hermano, ni su esposa, ni siquiera mi madre. Todos siguieron comiendo como si eso estuviera bien. Derek alcanzó su vaso, tomó un sorbo largo. Luego golpeó el borde una vez y habló con una calma absoluta, al menos ahora todos sabemos quién es realmente la persona más pequeña en esta mesa. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue quirúrgico, como si acabaran de cortar una línea a través de la mesa, y ya no hubiera vuelta atrás. Nos fuimos temprano. Sin excusas, sin sonrisas falsas. Abroché a Lily en su asiento de coche. Miró por la ventana todo el camino a casa. No dijo una palabra. Derek esperó hasta que entramos en el garaje. Terminamos de intentarlo. Eso fue todo lo que dijo. Pero yo sabía lo que quería decir. No se trataba solo de las cenas. Significaba el dinero, los favores, el apoyo silencioso que habíamos estado dando a mis padres detrás de escena. Aún no lo sabían, pero esa noche sus vidas comenzaron a cambiar, porque muy pronto, mi papá se encontraría parado en la fila de una caja con un carrito lleno de suministros y sin forma de pagarlos. Después de Acción de Gracias, las cosas no explotaron. Se desenredaron. Mis padres no notaron nada de inmediato. Estaban demasiado acostumbrados a que las cosas funcionaran a su favor. Demasiado acostumbrados a que Derek manejara las cosas detrás de escena. Nunca hicimos un gran alboroto por la ayuda que les dábamos. Cubrir cargos por sobregiros, poner al día sus servicios públicos, reemplazar su lavavajillas cuando se rompió. Derek siempre lo hacía en silencio. No lo hacía por ellos.
Lo hacía para que yo no tuviera que soportar uno de los viajes de culpa de mi madre, o escuchar a mi papá quejarse de cómo el mundo se había vuelto en su contra. Pero después de lo que pasó en Acción de Gracias, Derek dijo que habíamos terminado. Y supe que lo decía en serio. Lo primero que hizo fue cortar la tarjeta compartida que usaban para emergencias. Esa tarjeta había pagado de todo, desde frenos nuevos para su coche hasta facturas veterinarias para el perro de mi mamá. Nunca se suponía que fuera permanente, pero habían pasado 2 años. Nunca nos pagaron nada, ni siquiera ofrecieron hacerlo. También detuvo las transferencias silenciosas a su cuenta corriente. Yo ni siquiera sabía de esas. Él había programado enviarles unos cientos cada mes solo para amortiguar sus gastos. Cuando me enteré, sentí 2 cosas, agradecimiento, y una profunda vergüenza de haber dejado que continuara tanto tiempo. Le pregunté si deberíamos advertirles. Darles tiempo. Él dijo, han tenido tiempo más que suficiente. No estuve en desacuerdo. 3 semanas después, comenzó. Mi mamá me llamó desde la farmacia. Su tono era cortante, como alguien tratando de mantenerse educado en público mientras echa humo por dentro. Dijo que su tarjeta había sido rechazada. Preguntó si Derek había cambiado algo. Luego simplemente asumió que él lo había hecho y me pidió que le dijera que lo arreglara. Le dije que la tarjeta ya no estaba activa, que ya no estábamos financiando nada. Hizo una pausa. Luego dijo, no puedo creer que dejes que un hombre se interponga entre tú y tus propios padres. Y colgó. Al día siguiente, recibí un correo electrónico de mi papá. Escribió en viñetas, como si estuviera dando una presentación. Elegiste a la hija de otra persona sobre tu propia familia. Estás dejando que tu esposo te aísle. Te hemos apoyado toda tu vida, y así es como nos pagas. La sangre es más espesa que el agua. Y luego, al final, esta línea, cuando ese hombre te deje, y lo hará, no vengas corriendo de vuelta a nosotros. Lo leí 2 veces. Luego lo borré. Derek no dijo nada hasta que le conté sobre el correo. Entonces me miró y dijo algo que se me quedó grabado, no están enojados porque dejamos de ayudar. Están enojados porque pensaron que nunca lo haríamos. Y entonces las cosas empeoraron para ellos. Una noche, mi hermano llamó completamente de la nada. Rara vez hablamos a menos que sea sobre cumpleaños o días festivos, pero sonaba tenso. Dijo que mamá y papá estaban con el agua al cuello. Su segunda hipoteca tenía 3 meses de atraso. Intentaron refinanciar, pero con su crédito, ningún banco los tocaría. Le estaban pidiendo dinero a él. Él les dijo que no. Les dijo que necesitaban dejar de vivir como si tuvieran un plan de respaldo. Le pregunté si estaba bien. Solo dijo, estoy bien. No soy tan estúpido como para seguir prendiéndome fuego para que ellos puedan mantenerse calientes. Esa misma semana, mi mamá envió un mensaje. No una llamada, ni siquiera un correo. Un mensaje a través de Facebook, solo unas pocas frases. Decía que estaban luchando, que no pedían mucho, que debería pensar en lo que realmente significa la familia. Derek no dijo una palabra cuando se lo mostré. Solo sacudió la cabeza y volvió a revolver el chocolate caliente de Lily. Más tarde esa noche, me contó algo que yo no sabía. Durante casi 1 año, él había estado cubriendo los pagos de su segunda hipoteca. En silencio, sin decírmelo. Solo quería comprarte paz, dijo. Pero ya no voy a comprar silencio. Y así de simple, se acabó. No en un estallido dramático, no con gritos o portazos, sino con decisiones finales y silenciosas. Dejamos de contestar sus llamadas. Dejamos de preguntar cómo estaban. Empezamos a vivir nuestra vida como si ya no fueran parte de ella. Y aunque me sentía culpable, también sentía algo que no había sentido en mucho tiempo, libertad. Enero despojó a mis padres de cualquier orgullo que les quedara. Las fiestas habían terminado. Las facturas de las tarjetas de crédito llegaron. Y de repente, el silencio de su parte ya no se sentía pacífico. Se sentía calculado, como si estuvieran esperando algo o a alguien. Ese algo nunca llegó. La primera señal de que las cosas se estaban desmoronando vino de mi hermano. Me envió un mensaje de texto tarde una noche. Sin saludo,
sin charla trivial, solo una advertencia. Dijo, mamá y papá estaban tratando de pedir dinero prestado a alguien en quien apenas confiaban. Un tipo que ayudaba a la gente cuando los bancos decían que no. Alto interés, sin paciencia, el tipo de préstamo del que no te recuperas. Me dijo que no me llamaba para pedirme que los ayudara. Simplemente no quería que me tomara por sorpresa si las cosas se ponían feas. Me senté en el sofá mirando mi teléfono mientras Lily construía una torre de bloques en la alfombra. La derribó y se rió como si fuera lo más gracioso que hubiera visto. Derek estaba en la cocina haciendo la cena, tarareando por lo bajo como si todo fuera normal. En ese momento, me di cuenta de cuán separadas se habían vuelto nuestras vidas de las de ellos. Dos mundos diferentes, dos realidades diferentes. Unos días después, mi mamá llamó. No reconocí el número al principio. Casi lo ignoró. Algo me hizo contestar. No sonaba como ella misma. Sin filo, sin sarcasmo, sin sermón listo para salir, solo cansada. Dijo que habían estado bajo mucho estrés, que las cosas no estaban saliendo como planeaban. Dijo que me extrañaba nuestras charlas, extrañaba cómo solían ser los días festivos. Nunca mencionó a Lily, ni una sola vez. Dijo que no llamaba para pedir nada. Solo quería hablar. Le dije que tenía que irme, que Lily me necesitaba, y colgué antes de que pudiera decir algo más. Esa noche, Derek no preguntó qué había dicho. Solo me miró y dijo, están probando la puerta. Una semana después, mi papá llamó. Luego otra vez, y otra vez. Cuando no contesté, dejó un correo de voz. Dijo que estaban atrasados en la hipoteca. Que el banco no era flexible. Que lo intentó todo. Dijo que no estaba pidiendo dinero, pero tal vez Derek podría ayudarlos a conseguir un préstamo, ser CEO firmante de algo solo temporalmente hasta que se estabilizaran. Dijo que la familia ayuda a la familia. Escuché el correo de voz una vez, luego otra, y luego lo borré, porque todo lo que podía escuchar debajo de sus palabras era pánico. El mismo pánico del que solía burlarse en otras personas. El mismo tipo que me dijo que yo merecería si alguna vez tomaba las decisiones equivocadas. Entonces aparecieron. Llegué a casa de recoger a Lily del preescolar y encontré un sobre atascado en nuestra puerta. Sin sello, sin remitente, solo la letra de mi mamá. La carta era larga. Cada frase se sentía ensayada. Decía que lamentaban cualquier malentendido. Decía que se habían dicho cosas al calor del momento. Decía que querían reconstruir el puente. Decía que la familia lo era todo. Luego, a mitad de la página, mencionó a Lily. Escribió que estaban dispuestos a intentarlo, que estaban listos para aceptarla, que querían pasar tiempo juntos de nuevo, que no querían perder a su nieta. Me senté en la mesa de la cocina durante mucho tiempo sosteniendo esa carta, leyendo las mismas líneas una y otra vez, porque las palabras eran exactamente lo que había querido escuchar durante años. Pero el momento era incorrecto. Derek leyó la carta una vez y me la devolvió. No están cambiando, dijo. Están negociando. Quería discutir. Quería creer que mis padres finalmente estaban viendo lo que habían ignorado todo el tiempo. Pero en el fondo, sabía la verdad. No estaban tratando de alcanzar a Lily. Estaban tratando de alcanzar el salvavidas que pensaban que ella representaba. Y ahora que se estaban quedando sin opciones, finalmente estaban lo suficientemente asustados como para fingir. 3 días después de la carta, mi papá apareció en el trabajo de Derek. No me enteré hasta esa noche. Derek llegó a casa, dejó su bolso junto a la puerta como siempre hacía, y fue directo a la nevera. Se sirvió un vaso de agua y dijo casualmente, «Tu papá pasó por aquí hoy». Me congelé. Derek trabajaba en una pequeña firma de diseño comercial. Su oficina no estaba abierta al público. Tenían que dejarlo entrar con timbre, lo que significaba que mi papá había preguntado por él por nombre, le habían permitido entrar y había esperado. Dijo que solo quería hablar, continuó Derek. Me dijo que estaba preocupado por ti. Dijo que no estabas actuando como tú misma últimamente. Lo miré fijamente. ¿Qué? Dijo que has estado aislada, que has cambiado desde que nos casamos. Luego preguntó si yo pensaba que la terapia podría ayudarte a reconectar con tu familia.
Sentí que algo se helaba en mi pecho. Trató de pintarlo como si yo fuera inestable. Derek asintió una vez. Yo estaba temblando, no de ira, sino de incredulidad. Había pasado años defendiéndolos, excusando su frialdad, convenciéndome a mí misma de que simplemente no sabían cómo mostrar amor. Y ahora estaban tratando de plantar dudas sobre mí en la única persona que nunca me había cuestionado ni una vez. Pero esa no fue la peor parte. Derek me dio su teléfono y abrió su correo electrónico. Había un mensaje nuevo de un contacto sin nombre, solo una dirección que no reconocí. Adjunto había un PDF. Lo abrí. Estados de cuenta bancarios. Mis padres le habían enviado a Derek registros de sus finanzas, sus deudas, sus avisos de vencimiento, sus cuentas congeladas, incluso su aviso de ejecución hipotecaria. Y al final, una nota: no estamos pidiendo limosnas, solo ayuda. Por favor, no dejes que ella tome una decisión que lastime a todos. No podía respirar. Fueron a mis espaldas. Trataron de presionar a mi esposo. Trataron de hacerme ver como inestable. Y luego tuvieron el descaro de actuar como víctimas. No lloré. Ni siquiera me enojé. Simplemente me puse de pie, caminé hacia el armario del pasillo y saqué la caja de almacenamiento donde guardaba todo de los primeros días de Lily. La manta de bebé con la que llegó a casa, la foto de los tres en el zoológico cuando me llamó Amanda por primera vez, sus viejos dibujos del preescolar. Me senté en el suelo con ellos y me recordé a mí misma que era realmente la familia. Al día siguiente, les escribí un correo electrónico. Les dije que no ayudaríamos financieramente, que ya no eran bienvenidos a contactar a Derek, y que cualquier manipulación adicional resultaría en una orden formal de cese y desistimiento. Terminé con una línea: ustedes tomaron su decisión en la mesa de la cena. No respondieron. Pero una semana después, mi mamá envió una foto por mensaje de texto. Eran ella y mi papá parados frente a una iglesia. Dijo que habían comenzado a asistir a terapia de pareja, que lo estaban intentando, que querían convertirse en mejores personas. El mensaje era corto: estamos haciendo el trabajo. Esperamos que algún día podamos ser una familia de nuevo. No respondí porque no podía distinguir si era real o simplemente una nueva táctica, un nuevo tipo de palanca. Y sabía que si respondía demasiado pronto, nunca sabría la diferencia. No podía dejar de mirar la foto. Mis padres afuera de una pequeña iglesia de ladrillo, tomados de la mano como si fueran personajes en el arco de redención de otra persona. La leyenda: hemos comenzado terapia. Lo estamos intentando. Por favor, no se rindan con nosotros. Se sentía como si hubiera sido escrita cuidadosamente para causar efecto, como si supieran exactamente qué decir para sacudirme. Y me sacudió. No respondí, pero seguía volviendo a ella, tarde en la noche, en la fila del supermercado, sentada en mi auto antes de recoger a Lily del preescolar. Miraba sus caras como si tratara de decodificar algo. ¿Realmente lo decían en serio? ¿Era este su intento de cambio, o era solo un giro calculado ahora que el dinero se había ido? Derek se dio cuenta. Esperó unos días, y finalmente dijo: has estado rara desde que enviaron esa foto. No lo negué. Le dije la verdad, que no sabía cómo sentirme. Que tal vez esto era real. Tal vez no lo era. Que seguía pensando en cómo me sentiría dentro de 10 años si Lily preguntaba por qué no conocía a sus abuelos y yo no tenía una buena respuesta. No levantó la voz, no se enojó. Simplemente se sentó a mi lado y preguntó: ¿crees que se han ganado otra oportunidad? No respondí porque honestamente no lo sabía. 2 días después, mis padres enviaron otro mensaje. Esta vez era largo, demasiado largo para párrafos completos, pulido, limpio, como si lo hubieran ensayado frente a un espejo o copiado directamente de algún artículo en línea sobre cómo disculparse con su hijo distanciado. Escribieron sobre los errores que cometieron, sobre cómo la terapia los estaba obligando a confrontar la forma en que trataban a las personas. Dijeron que estaban tomando medidas reales, vendiendo el segundo auto, hablando con un consejero de deudas, cortando tarjetas de crédito. Mi mamá incluso mencionó tomar un trabajo de medio tiempo. Hablaron de Lily. Dijeron que se daban cuenta de que era una niña, que no merecía ser tratada como un problema. Que querían empezar de nuevo. No por dinero, no para aparentar, sino para reconstruir de verdad.
Luego vino la línea que me golpeó más fuerte: ahora sabemos que la veíamos como un símbolo de tus decisiones, no como una persona. Eso es culpa nuestra, no de ella. Leí esa frase una y otra vez. Era la primera vez que reconocían la raíz de todo. Por primera vez, no llamaron a Lily la hija de tu esposo. La llamaron por su nombre. Y me quebré. Le dije a Derek que estaba pensando en dejar que la conocieran una vez. Supervisado, tal vez en un parque, una visita corta, sin presión, solo para ver. Él escuchó en silencio y luego preguntó: ¿confías en ellos? Dije: no lo sé. Entonces me miró fijamente y dijo algo que me detuvo en seco. Amanda, no solo dijeron cosas terribles. Trataron de borrarte, de socavar tu lugar en esta casa. Fueron a mis espaldas y vinieron a mí como si tú no fueras estable. No solo te lastimaron. Intentaron deshacerte. Puedes perdonar eso si quieres. Pero Lily no va a pagar el precio por ello. Sentí que el calor subía en mi pecho. No hacia él, sino hacia mí misma. Porque en el fondo, sabía que tenía razón. Había estado tan enfocada en si mis padres estaban tratando de cambiar, que no me había preguntado si merecían tener acceso a ella en absoluto. Ella no era una recompensa por su esfuerzo. Era una persona. Una niña. ¿Mi hija? Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo. Luego le dije algo que no había dicho en voz alta. Quiero creer que están cambiando. Realmente quiero. Pero no puedo distinguir si es culpa o simplemente miedo de haber perdido el control. Él asintió. Y luego dijo algo simple: entonces espera. No respondas. No prometas nada. Solo espera. Y así lo hice. Pasó una semana. Luego otra. Sin mensajes nuevos, sin apariciones sorpresa, nada. Hasta que un día, llegué a casa de recoger a Lily y encontré otro sobre en el buzón. Sin sello, sin remitente. Adentro había una foto de un apartamento pequeño. Cajas aún sin desempacar. Muebles de segunda mano empujados contra la pared. La nota adjunta estaba escrita a mano. Hemos vendido la casa. Nos mudamos. Sin expectativas. Solo queríamos que supieras que realmente estamos empezando de nuevo. Me quedé parada en la cocina sosteniendo esa nota, el peso de los años presionando sobre mí. No porque estuviera lista para perdonarlos, sino porque por primera vez no habían pedido nada. Dejé la foto y la nota en el mostrador durante 2 días antes de siquiera decir algo al respecto. Se quedó allí entre los dibujos a medio colorear de Lily y la lista de compras que no había terminado. Pasaba por ahí, la miraba y seguía caminando. No porque no me importara, sino porque me importaba demasiado. Dijeron que estaban empezando de nuevo. Sin expectativas, solo haciéndomelo saber. Y eso fue lo que lo hizo diferente esta vez. Por una vez, no había culpa en el mensaje. Ninguna súplica, ninguna presión. Era lo más silenciosos que habían sido jamás. Pero incluso entonces, no podía dejar de reproducir todo lo que habían hecho. La cena de acción de gracias, los comentarios sobre Lily, la visita al trabajo de Derek, los archivos financieros cuidadosamente orquestados, el intento de poner a mi propio esposo en mi contra. Esas cosas no se borran solo porque alguien se mude a un lugar más pequeño y comience a ir a terapia. Pero la parte de mí que todavía era su hija, la parte que he tratado de silenciar, seguía susurrando: tal vez esto es todo. Tal vez este es el momento en que finalmente lo entienden. Derek no mencionó la nota. No tenía que hacerlo. Sabía que yo estaba pensando en ello. La forma en que seguía revisando mi teléfono sin querer. La forma en que miraba por la ventana mientras Lily corría por el patio con una varita de burbujas. Una noche, me encontró doblando la ropa en silencio, con la carta todavía sobre la mesa del comedor. Dijo: estás esperando una señal, pero ya llegó. Ellos soltaron, dije. Pero ¿y si realmente son diferentes ahora? Él dijo: entonces seguirán siendo diferentes con o sin nosotros mirando. Creo que ese fue el momento en que algo en mí se calmó. No todo a la vez, no completamente, pero lo suficiente. A la mañana siguiente, me senté y les escribí un correo electrónico.
Les dije que recibí la foto, que esperaba que la mudanza les diera el reinicio que necesitaban, que respetaba el trabajo que estaban haciendo, y decía en serio cada palabra. Pero luego escribí, ahora mismo, no estamos listos para incluirlos en la vida de Lily. Tal vez algún día, pero no ahora. No necesitan nuestra presencia para demostrar su crecimiento. Si esto es real, seguirán haciendo el trabajo independientemente. No me disculpé. No lo suavicé con esperanzas o insinuaciones. Solo presioné enviar. Sin respuesta. Ni ese día, ni el siguiente, ni desde entonces, y han pasado 4 meses. Sin correos de voz, sin cartas sorpresa, sin fotos, sin actualizaciones. Al principio, se sintió antinatural, como si una extremidad se hubiera entumecido. Durante tanto tiempo, siempre estuvieron ahí, aunque solo fuera como una fuente de conflicto, ruido o culpa. Pero lentamente, la quietud comenzó a sentirse como libertad. Lily nunca pregunta por ellos. No recuerda la cena de Acción de Gracias. No recuerda la expresión de mi cara, o cómo Derek apretó la mandíbula. Ella recuerda haber hecho copos de nieve de papel con él a la mañana siguiente. Recuerda el oso que trajimos a casa del zoológico en diciembre. Recuerda los panqueques que hacemos todos los domingos por la mañana y la forma en que Derek siempre hace uno con forma de corazón solo para ella. Ella recuerda lo que importa. Todavía pienso en mis padres. No todos los días, pero a veces. Me pregunto si todavía van a terapia. Si hablan de nosotros. Si son personas diferentes ahora, sentados en algún pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, aprendiendo a ser decentes demasiado tarde en el juego. Pero ya no me siento responsable por ellos. Y no me siento como una mala hija por elegir a mi familia. La que construí, no en la que nací. A veces, sanar no se parece a la reconciliación. A veces se parece a elegir no entregarle a tu hijo el mismo peso que pasaste tu vida cargando. Y eso es lo que hice. Eso es lo que seguiré haciendo. La actualización. Pasaron 6 meses. Tranquilos, mayormente pacíficos, incluso. Lily comenzó el jardín de infantes y cada mañana se convirtió en un torbellino de cereales, zapatos, mochilas olvidadas y abrazos rápidos. Derek fue ascendido, comenzó a llegar a casa más tarde, pero de alguna manera se veía más ligero, como si cortar los lazos con mis padres hubiera levantado una presión que nunca admitió que estaba allí. ¿Yo? Dormía mejor. No saltaba cuando sonaba el teléfono. No sentía la necesidad de revisar mi correo electrónico como si estuviera esperando malas noticias. El silencio de mis padres se había asentado en algo cercano a la paz. Entonces, una tarde a principios de primavera, mi teléfono vibró. Un número que no reconocí. Correo de voz. Lo ignoré. Unas horas más tarde, otra llamada. El mismo número. Luego un mensaje de texto. Hola Amanda, soy Susan del grupo de la iglesia de tu mamá. Ella dijo que tal vez estarías dispuesta a reunirte pronto. Sin presión. Solo pensé en contactarte. Me quedé mirando el mensaje, releyéndolo 3 veces. Grupo de la iglesia. No sabía que mi mamá siquiera iba a la iglesia, y mucho menos haciendo amigos allí, pero algo en eso se sentía mal. Demasiado casual, demasiado amigable. No respondí. Al día siguiente, recibí otro mensaje. Esta vez de un número diferente. Hola, Amanda. Soy la coordinadora de jóvenes en Grace Chapel. Tu madre mencionó que tal vez quieras involucrar a Lily en algunas actividades de fin de semana para niños. Solo quería hacerte saber que nos encantaría tenerlas. Sentí que el calor subía en mi pecho. No había mencionado a Lily a nadie. No había respondido a un solo mensaje. Y sin embargo, de alguna manera mi mamá estaba usando personas extraños para tratar de abrirse camino de regreso a nuestras vidas. Esa noche, le conté todo a Derek. No dijo mucho. No necesitaba hacerlo. A la mañana siguiente, llamé a la iglesia. Fui educada pero firme. Les dije que apreciaba el contacto, pero que no estábamos interesados en ninguna participación, y pregunté directamente si mi madre les había dado mi número. Hubo una pausa. Luego la coordinadora se disculpó. Lo había hecho. Dijo,
Mencionó que estabas abierta a reconectar y que solo necesitabas un poco de aliento. Colgué y me senté en el auto afuera de la escuela de Lily, con las manos aferradas al volante como si fuera lo único que me impedía desmoronarme. Ella no había cambiado. No realmente. Todavía estaba yendo a mis espaldas, todavía asumiendo que sabía lo que era mejor. Todavía empujando suavemente, furtivamente, como si al envolver la manipulación en sonrisas y gente bien intencionada, yo no la reconocería por lo que era. Derek estaba furioso cuando se lo conté. Quería llamarla, confrontarla. Dije, no, todavía no. Le dije que escribí un correo electrónico más. Le dije que sabía lo que había hecho, que involucrar a otros especialmente en un espacio religioso que nunca compartimos era una violación. Que me mostraba exactamente cuánto de su progreso era una actuación. Y le dije esto, pedí espacio. Respondiste tratando de controlar la historia desde un ángulo diferente. Eso no es crecimiento. Eso es estrategia. Terminamos. No más contacto. Ni a través de personas. Ni a través de lugares. ¿En absoluto? No respondió. Pero esta vez, bloqueé su número. Y Derek bloqueó el suyo también. Esa fue la última vez que escuché su nombre en esta casa. Solía pensar que el perdón significaba dejar que la gente lo intentara de nuevo. Ahora sé que, a veces, perdonar simplemente significa alejarse y no mirar atrás cuando te llaman después.